Bueno, aquí de vuelta con el matutino del país y con este estelar programa que vamos a tener en el transcurso de lo que ha transcurrido y de lo que falta por transcurrir con la presencia de este profesional de la República Dominicana, Juan Daniel Balcácer, historiador, escritor, académico y sobre todo amigos de cada uno de los que formamos parte de este matutino del país. Buenos días, Juan Daniel. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto que esté con nosotros. Compartir con ustedes en esta ocasión. Mañana es el natalicio del patricio, Juan Pablo Duarte. Y quisimos celebrarlo contigo de tal manera que puedas darnos los mayores detalles sobre esa figura tan estelar para la dominicanidad. Así. Sí, se conmemora el 211 aniversario del natalicio del patricio, fundador de la República, y realmente, a pesar de que su vida activa políticamente fue breve en el plano público, lo cierto es que cada vez que uno se adentra en los documentos que se conservan de su pluma, pues uno termina admirando más la capacidad de Duarte en su época para haber concebido una república en un contexto social, político, económico, en el que apenas casi nadie creía en que era posible que un conglomerado de apenas 120.000 personas podían constituirse en un Estado libre e independiente, porque ya según Duarte había los elementos fundamentales y necesarios para definir lo que era la nación en términos étnicos y culturales. Sí, eso es Duarte. Es Duarte quien concibe ese proyecto. Después del fallido intento de José Núñez de Cáceres en 1821, realmente solo Duarte fue el principal, digamos, vehículo, intérprete de que en realidad los dominicanos podían constituirse en Estado libre y soberano y mantenerse por sus propios recursos. En ese contexto, ¿a qué tú atribuyes que pese a que en las diferentes efemérides se trata de realzar y de recrear todos los aportes del patricio, uno siente, sin temor a equivocarse, que ha ido desgastándose en el tiempo la enseñanza, la formación de no solamente de esos ideales, sino ese proceso que debe de darse de traer, de extrapolar a la realidad, a la coyuntura sociopolítica que vive la nación, todo lo que él abogó y todo el legado de él? Mucho tiene que ver con la enseñanza de la historia en el sistema escolar dominicano, que por diversas razones, pues cada vez más se aleja del modelo nacionalista que prevaleció, digamos que en el siglo XX, y que realmente ya en una época de globalización, pues insistir en un nacionalismo quizás es un poco desactualizado. Sin embargo, hay muy poco conocimiento de lo que fue la contribución de Duarte en su contexto. O sea, realmente la grandeza de Duarte está en que concibió y llevó a cabo un proyecto nacional de creación de un Estado, y lo logró. Bueno, que no se pudiera sostener ese Estado, que después hubo una anexión y luego una guerra restauradora, bueno, todo eso tuvo lugar en el siglo XIX. Quizás los referentes ahora mismo de la juventud y del pueblo dominicano, señores, Duarte llevó a cabo un proyecto en el siglo XIX y hoy, en pleno siglo XXI, nosotros somos 11 millones de habitantes con una diversidad cultural que quizás en ese entonces no existía. Y los problemas y los retos de la sociedad dominicana actual, pues son otros. Y los referentes e íconos de la juventud no son precisamente
Duarte, Luperón, Sánchez, Mella. Los íconos están en modelos de deporte, de artistas, de hacer riqueza fácil. Además, el joven de ahora no tiene que preocuparse por crear una república, ya está creada, ya la hicieron Duarte y sus compañeros. Ahora lo que hay que hacer es preservarla. Ahora lo que hay que hacer es nosotros asegurarnos de que la dominicanidad y lo que es la cultura dominicana se preserve dentro de la multiplicidad de elementos étnicos que la conforman. No tenemos que ser excluyentes, pero tampoco tenemos que permitir que otros se impongan y nos impongan agendas y nos impongan. Duarte hay que difundir su ejemplo, hay que difundir su obra y hay que enseñarle a los jóvenes que cuando nadie creía que podíamos independizarnos, él predicó que sí. Y el costo, el precio que pagó por eso, fue nada más y nada menos que el exilio. Muy poca gente sabe o recuerda que de sus 63 años de vida, pasó 33 en el exilio. Ay, sí. Y murió prácticamente Prácticamente en el exilio, en un exilio diplomático, ¿De político. qué tiempo le tomó Juan Daniel al Patricio hacer factible y viable el proyecto nacionalista, digámoslo así? Fue en la década del 30, 1800. Duarte viajó a España en 1829, estuvo casi 2 años fuera y regresó a la isla en 1830. Ya para 1831 estaba, porque figura como testigo de bautizos y de bodas en 1832. Licenciado, De 1835 al 38 y al 44 es el proceso de difusión de sus ideas, de creación de la Trinitaria en el 38 y luego la proclamación de la República en el 44. licenciado, ahora que está en boga por diversas razones la defensa del nacionalismo, la soberanía nacional y sobre todo lanzar dardos venenosos a una población negra pobre que no tiene la culpa. Yo quiero recapitular esto, por favor, hasta donde sea posible. Entiendo que es bastante extenso el tema. Sin la reforma haitiana, ¿hubiese sido posible hablar de independencia nacional? Sin el movimiento de la reforma. Claro. Bueno, fue una coyuntura que desde un punto de vista táctico y estratégico utilizaron los trinitarios. Realmente la reforma de 1843 fue un movimiento interno haitiano contra el dictador Boyer, que tenía 20 y tantos años ejerciendo el poder de una manera omnímoda y resultó ya un anacronismo mantenerlo. Los trinitarios que tenían aquí en la parte española conexiones con elementos liberales haitianos aprovecharon esa coyuntura como todo buen visionario, claro. Se unieron a los liberales haitianos pero con el propósito de derrocar a Boyer, pero con otro objetivo. Vamos a salir de este señor y luego nosotros nos concentramos en nuestro proyecto. Exacto. Y en ese sentido dio resultados muy, muy positivos. Recientemente, licenciado Balcácer, vino por acá el presidente del Instituto Duartiano y gracias a Dios nos trajo una obra muy interesante de don Pedro Troncoso Sánchez sobre la vida de Juan Pablo Duarte. Sí, sí. Y hay un fragmento que entiendo, y perdónenme la osadía, muy desconocido en el pueblo dominicano y que tiene un valor, tengo la impresión, sumamente extraordinario. Fue el encuentro de Gaspar Hernández con Juan Pablo Duarte. Sí. Gaspar Hernández, un desconocido. Muchas veces se cree que es dominicano, era de Lima, Perú. Era peruano. Peruano. Sí. Pero aquel encuentro
sugerido por el vicario de entonces, ¿no? Sí, Y después de las repercusiones que tuvo en Gaspar Hernández, la situación de pobreza, de abandono, donde había funcionado un virrey. sí, ¿Eh? sí, sí. Y aquel diálogo interesante, ¿cómo usted interpreta como historiadora aquella experiencia? Mira, en la formación intelectual del grupo trinitario, el padre Gaspar Hernández tuvo una incidencia capital, porque Duarte promovió una serie de círculos de estudio, por llamarlo así. No se llamaban así, pero el grupo que luego formó la Trinitaria se reunía tanto en el almacén del padre de Duarte como en otros lugares, luego en la iglesia donde estaba el padre Gaspar Hernández, y ahí recibían clases de filosofía, de ideas. Duarte tenía, además, había tenido profesores eminentes como el doctor Moscoso y tenía referencias ya de movimientos políticos en América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Que el padre Gaspar Hernández, que era pro español y era partidario de que los dominicanos rompieran sus vínculos de dependencia con Haití para subordinarse de nuevo a la madre patria, difundió esas ideas. Duarte, a su vez, promovía las ideas nacionalistas, pero también había otros grupos. Aquí había grupos de todo, a pesar de que éramos un conglomerado pequeño. Había pro-haitianos muy, muy minúsculos, pero lo había, como los hay hoy. Había pro-españoles, pro-ingleses y también los había pro-nacionalistas, que eran los duartianos. Sin duda, Gaspar Hernández en esa juventud tuvo una incidencia, una influencia como maestro, pero realmente era pro-español. Pero ahí Profesor, surgen los filólogos, ¿no? Sí, los filorios. yo quisiera traer algo, una valoración, un dato que usted manejó aquí en su conversación. Núñez de Cáceres, ¿qué se daba 20 años antes del año 1844 que no funcionó, no le funcionó a Núñez de Cáceres, pero que a Duarte sí le prendió Sí. y logramos la Y independencia? a pesar de que realmente era un conglomerado también en el 21, apenas éramos 80.000 habitantes. Nosotros éramos una cosita así, a diferencia de Haití, que eran 200 y tantos mil. Núñez de Cáceres es el primero que asume un proyecto independentista rompiendo los vínculos con España. Es decir, que el movimiento que tenía lugar en América en ese entonces, desde 1800, después de la Revolución Haitiana, cuando surge la Revolución de Venezuela, Colombia, Perú, de todo ese movimiento liderado por Bolívar, San Martín y otros próceres, contra España, en búsqueda de la independencia. Núñez de Cáceres, después, en medio de la llamada España boba, que fue ese periodo de poca actividad y de muchas carencias del pueblo dominicano desde 1809 hasta el 21, Núñez de Cáceres rompe. Pero Núñez de Cáceres se adelanta, sabe que Boyer está planificando unificar la isla de nuevo. Es decir, hay que ubicarse en ese contexto. Cuando Dessalines crea el Estado haitiano en 1804, sigue con la tesis de Louverture de que la isla es una indivisible, pero ellos se oponían a la presencia tanto de Francia como de España o de Inglaterra en la isla. Nunca tomaron en cuenta que había ya un conglomerado étnico-cultural definido, que era el pueblo dominicano. Entonces, ¿qué pasa después de las invasiones de Dessalines y Cristóbal en 1805?
que Dessalines es derrocado y es asesinado, y Haití se divide en dos países, una monarquía y una república, desde 1806 hasta 1818. Por eso en ese periodo no hay cohesión dentro de la parte francesa para invadir la parte española, y por eso nosotros, la España boba, pudo subsistir. Cuando Núñez de Cáceres, ya en el 1821-20, sabe que se ha unificado Haití, que Boyer tiene otro proyecto, entonces se adelanta y da el golpe contra España. Pero ya era tarde. Realmente Boyer tenía ya todos sus resortes amarrados, y se produjo la ocupación del 9 de febrero del 22, y ahí comenzó la dominación haitiana. Duarte, como niño, como joven, Duarte tenía 9 años o 10 cuando inicia la dominación haitiana. El 9 de febrero. Es decir, que su adolescencia pasa durante ese periodo. Luego, a la edad de, 18 años, algo así, viaja al extranjero y tiene la oportunidad de ver el sistema político que operaba en Estados Unidos, el sistema político francés, el sistema político inglés y el sistema político de España. Entonces, esos países que ya habían sido conmocionados por la Revolución Francesa y por la Revolución Norteamericana, esas ideas, Duarte las asimila. Pero cuando Duarte sale de aquí, ya es consciente de todo lo que había sucedido en América, de la proclamación de las independencias, del proyecto de Bolívar. Es más, fue tanto así que en 1843, cuando la reforma, acusaron a los trinitarios de ser pro Colombia, cuando en realidad fue una acusación infundada porque ya la Gran Colombia había desaparecido. Duarte fue, Había que buscar algo. desde su principio, desde que se inició en las lides políticas, fue un declarado nacionalista, un hombre que, digamos, asimiló los valores democráticos de la Revolución Francesa y combinó todo lo que tenía que ver con la Constitución de Cádiz, con la misma Constitución haitiana de 1843, con los avances, y fusionó todos esos valores, y de ahí sale el pensamiento duartiano. Licenciado, mire, yo tuve el privilegio, no sé si usted recordará, hace ya un buen tiempo, en Washington, específicamente en el local principal del Fondo Monetario Internacional, Ay, Dios. de escucharle a usted en una conferencia magistral en torno a la explicación, ¿verdad?, de los conceptos dominicano y quiscayano. Sí. ¿Usted tiene algún referente histórico que sirva para explicar de manera convincente cuándo se comenzó a pensar en una República Dominicana y por qué no se pensó en una República Quisqueyana, por ejemplo? Sí, sí, claro, claro. Mira, tiene que ver con el gentilicio. Ajá. Hay personas que creen equivocadamente que nosotros nos llamamos República Dominicana desde el 44 para acá. Ok. Eso es errado. El gentilicio dominicano deriva de domingo, de Santo Domingo, y se usaba desde el siglo XVII. Todo el nacido en la isla de Santo Domingo le llamaban dominicano, porque había nacido en la parte llamada Santo Domingo. Así como los frailes pertenecientes a la orden de predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán, ¿cómo se llaman esos frailes? ¿Dominicos o dominicanos? Porque es fundada por Santo Domingo. Entonces, el pueblo dominicano, el conglomerado cultural, étnico, que habitaba en la parte española de la isla de Santo Domingo, se llama pueblo dominicano. El primero en reivindicar eso fue precisamente Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres
su declaratoria de independencia se titula Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano en 1821. Pero Duarte, y eso lo dice Rosa, su hermana, en su diario, dice que Duarte siempre le habló a sus hermanos desde el barco en que partió en viaje de estudio, ese diálogo que tuvo con el capitán, que el capitán del barco supuestamente le dijo, y a ti no te da vergüenza decir que eres haitiano, y él dijo, no, yo soy dominicano. Y en diversos pasajes de sus documentos, muy claro, especifica dominicano, Santo Domingo. Y cuando concibe en el juramento trinitario el compromiso que asumen cada uno de ellos de fundar un Estado, ese Estado, ellos dicen que se iba a llamar República Dominicana. Licenciado, perdón. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa en el 44? Que el Estado se llama República Dominicana y es consagrado en la primera Constitución. Y no solamente en la primera Constitución, hay un documento que es el primer documento de la colección de leyes y decretos de la República, que se llama Manifestación del 16 de enero de 1844, que es donde están plasmadas las razones por las cuales los dominicanos se rebelaban contra los haitianos. ¿Y qué dice ese documento? Dominicanos. Son los dominicanos los que están reclamando sus derechos. El famoso manifiesto. El manifiesto del 16 de agosto, que es el acta de independencia dominicana. Es un documento... Usted dijo agosto, de enero. 16 de enero de 1844. Le queda una parte interesante. ¿Por qué en un momento o sigue usándose de poco uso, y Trifolio con mucha sapiencia lo dice, quisqueyano? Quisqueyano, bien naturalmente, es otro gentilicio. Los dominicanos tenemos dos gentilicios, dominicano o quisqueyano. Quisqueyano, naturalmente, deriva de la voz indígena quisqueya. Es un gentilicio que se usó a partir de creada la República, sobre todo después que surge la corriente literaria llamada indigenista, después de la Restauración. Es decir, esa literatura que se formó aquí con José Joaquín Pérez, Salomé Ureña y otros escritores, que buscaba en las raíces autóctonas la dominicanidad, la herencia taína. Entonces, fue tanto que quisqueya y quisqueyano siempre ha sido, fíjense, un gentilicio, un término que se utiliza más en la poesía y en la literatura. Se presta más a la métrica. No es casual que Emilio Proudhon, cuando escribe su himno, no escribió. ¿Por qué no escribió Dominicanos Valientes Alcemos? Es más rítmico. Fue criticado en su momento por eso. Hubo intento de se le preguntó que por qué no usó dominicano y él explicó. Igual que como se dice en el himno, no figura el nombre de Mella, solamente Sánchez y Duarte. Henry Lai vivió luchando por eso. Por cambiar pero tú no puedes cambiar. Tú tienes que respetar el derecho de autor. Tú tienes que respetar que el poeta escribió quisqueyano y se consagró quisqueyano. Tú no puedes cambiarlo. Pero quisqueyano, en otras palabras, si ustedes se ponen es más musical. Sí. Incluso las canciones, quisqueya, todo es más musical que dominicano. Claro. El licenciado, mire, que también el autor toma en cuenta el momento de escribir una... Claro. Ahora que le escucho con mucho detenimiento. No fue un historiador que escribió el himno, fue un compositor. Un poeta. Un poeta. No. Pero lo que él dice es correcto. Cuando se escribe una canción, la sonoridad juega un rol estelar. La métrica. Bueno, pero hay dos temas. Está el famoso de Rafael Hernández, que habla de quisqueya. Doña Mercedes Sagredo escribió una bellísima. Toda la poesía
decimonónica, después de la restauración, gira. La primera antología dominicana se llamaba Lira de Quisqueya. Es decir, Quisqueya es un nombre de mujer, Quisqueya es el nombre de la patria. Es decir, son muchos, pero es musical. República Dominicana no. República Dominicana es el Estado. Existe desde 1844, ha desaparecido en 2 ocasiones, fíjense en esto. República Dominicana ha desaparecido cuando la anexión a España, 1861 al 65, y 1916 al 24, cuando la ocupación. Pero el pueblo de Santo Domingo no ha desaparecido nunca. Lo que quiere decir que los dominicanos tampoco. Licenciado, ahora que le oigo con detenimiento referirse a estos dos gentilicios, se me ocurre quizá complicar un poco la conversación. Mire, en realidad la capital dominicana ha llevado en algún momento la denominación de Santo Domingo de Guzmán. Nunca. Dejémoslo ahí, un momentito. No, nunca. Nunca, ¿verdad? Ahora, constitucionalmente debo decirles que la primera la constitución de 1966, la de Balaguer, fue la primera constitución que consagró que la capital se llamaba de Guzmán. Nunca la capital. Que no sabemos quién es Guzmán en este caso. Ojalá sea don Antonio. No, Santo Domingo de Guzmán es el fundador de la orden de predicadores. Ok. Mire, finalmente, de mi parte. ¿De los dominicos? Sí, de los dominicos. El fundador de la orden mendicante es Santo Domingo de Guzmán, el santo. Sí. Licenciado, no piense usted, y perdone mi osadía, de que todavía hace falta conocer a Duarte. Y que en cierto modo, yo lo dijo, ese vacío que hay, pues perdóneme que lo reitere, señor Mortú. No se irrite por eso, por favor. No vamos a pelear delante de mi historiador favorito, pero ya lo dijo eso. Yo soy un hombre que me gusta que Duarte no es un referente, dijo, y que el nacionalismo es hay que aprovechar una fuente de información, de conocimiento, ¿verdad? Como lo envuelve la personalidad del licenciado Balcás. Concluye. Pues yo soy un energúmeno en la materia y lo que quiero es aprender. Óigame bien, licenciado. Como que hace falta conocer a un Duarte de carne y hueso. Porque desgraciadamente esa es la impresión que yo tengo, quizás siendo atrevido. Vivimos insistiendo en un Duarte romántico, sublime. Ese fue un Cristo de la libertad. Ese fue el proyecto de la dictadura. La dictadura de Trujillo promovió 2 figuras contrapuestas, el idealista y el hombre de acción, Duarte y Santana, porque al dictador y a sus émulos les convenía poner de relieve la fuerza, el poder, y presentar al otro como un soñador. Duarte fue un hombre de acción, un hombre... Trujillo era santanista. Trujillo era Trujillo. Y todo aquel gobernante previo que encarnara la fuerza, pues era naturalmente un... Rosa. Vamos a ver, Juan Daniel, ¿qué tú crees, qué pudiste lograr a través de tu gestión en la Comisión de Efemérides Patrias a propósito de todos estos temas, de las fechas patrias, de Duarte, impulsar y contribuir con el mayor conocimiento de las generaciones en estos términos? Y cómo no, también tú como presidente de la Academia Dominicana de la Historia, que siempre hay un resquicio por donde uno contribuir. Sí. Bueno, al frente de esa oficina, yo, pues cumplía con el mandato del decreto que la creó. Y simplemente actividades conmemorativas. Había que fomentar, no necesariamente, no, imposible. Nosotros ahí desarrollamos un proyecto editorial vastísimo. La comisión, por ejemplo, publicó las obras completas de Juan Bosch, 40 volúmenes, una obra, el único autor dominicano tan prolífico en todos los ámbitos, como historiador, como político, como escritor, como novelista, como cuentista.
como articulista de artículos políticos. Publicamos también una colección de obras sobre el ajusticiamiento de Trujillo, unos 12 volúmenes. Se publicó 20 volúmenes también de la Revolución de Abril. Trabajo extraordinario. Es decir, en el plano editorial ahí quedó plasmado un legado, porque las conmemoraciones pues son acontecimientos que cada año se llevan a cabo oficialmente y hay que hacerlo. Se cumplió con ese proyecto y esa encomienda. Y bueno, y se Y en participó. términos de formación, ¿ustedes apoyaron algunas iniciativas? Bueno, fomentábamos por lo menos 2 veces al año conferencias, tanto en el país como en el extranjero, en aquellas comunidades donde hay dominicanos aglutinados. ¿No hay Y alianza en con los justicia. colegios y las escuelas? Bueno, se para... iba a algunas Sí. escuelas que invitaban. Licenciado. Tú sabes que a veces en los colegios tú tienes que esperar que ellos encuentren un hueco para, Sí, claro. para invitarte, para no interrumpir. Eso, la su- currícula. Juan Daniel, pero es evidente que hay que pero cambiar. se ha Sí, hecho. Es exacto. evidente que hay que cambiar la metodología. Sí. Hasta ahora, tú Sí. mismo de hecho manifestabas tu preocupación hace un rato. No se ha no se ha resaltado en la dimensión que se corresponde a Juan Pablo Duarte. No, y no solamente a Duarte, No, a sí, otros. ahí era que a eso grandes era, próceres. sí. Exacto. Y- Por ejemplo, Sánchez El mismo Jiménez, que general entonces Núñez de tiene. Cáceres, por Sí. ejemplo. Sí. Bueno, se ha Núñez de resaltado muy Cáceres es poco. un gran desconocido. Pero también un hay gran que desconocido. reconocer en Y también justicia los de que se aportes y los sigue, roles que jugaron se sigue. Sánchez y Mella, Sí, señores, sí, en esta labor. Ustedes tienen un discurso Me permiten. masculino porque ustedes no hablan de las Me mujeres. permiten, tampoco. por favor, me permiten, si es posible. Yo Nos sé que queda un Lozado minuto. es muy atrevido. Nos queda un minuto. Mire, licenciado, pero hay que reconocer en justicia, y yo sé que usted está de acuerdo conmigo en eso, que se sigue haciendo un trabajo formidable en Efemérides Patria. Sí, Juan Pablo Uribe es un formidable trabajador en ese sentido. Mire, para saciar finalmente así, con una nota que podría lucir un poco una expresión de nimiedad, pero no es así. Para saciar la inquietud del señor Monclú, que no ha querido formularla. Duarte fue un amante de la poesía y de la música, era un romántico, un hombre romántico, lo fue. apasionado, un ser humano de carne y hueso, vuelvo y repito. Los grandes ¿Por revolucionarios qué se son dice que románticos. no tuvo novia? Y hay quienes señalan Tuvo dos. Para pero no hay tener- quienes señalan que Puerto Rico tuvo un hijo. Es posible. Eso está dentro de lo posible. Sí, Pero claro. pero claro, nada más que Es ser que un vivimos. ser No, humano. porque para eso. también han virado la baraja. Sí, Usted sabe que ahora han sí. virado la baraja. Se ha están diciendo querido. otra cosa, ¿eh? Se ha querido. Una pregunta. Mira. Un momentito, por favor. Se ha dicho, Tenemos que incluso en Sabana de la Mar, Sí. hubo una familia que reclamaba ser descendiente directo de Duarte. Sí. El único inconveniente es que no lo han podido demostrar. Ahora, nada de extraordinario tiene que tuviera hijos. Lo pudo tener en la selva del Amazonas, lo pudo tener en España, donde fuera. Y sobre todo en aquella época donde no necesariamente era común que todo hombre se casara. Tú podías amancebarte y tener tu familia. Claro. Pero él nunca los mencionó. Entonces, si estamos hablando de una persona que es un modelo de virtudes cívicas, ¿cómo es posible que nunca mencionara que tenía hijos? ¿Por qué? ¿Por qué Algo iba a extraño, ocultar? porque el caribeño es muy braguetudo. Doctor, a José, Pero- a José Gabriel García se le conoce como el padre de la historia El padre de la historia dominicana. de la historia dominicana. Para usted, ¿cuáles son sus 3 historiadores favoritos de República Dominicana? Oh, pero Excluyéndolo a usted. pero Qué capcioso, es un gancho que él siempre tiene al final. Sí. con una Menciona cosa. los que te voy a dimos- decir Frank Moyapón, Roberto Casá. Sí. Fuera de serie. Y tú tienes de una época ya ida que no está con nosotros, para mí, mi maestro, Juan Isidro Jiménez Grullón. Y Franklin Franco. Tenemos fue que bueno. irnos, Fue muy lamentablemente. bueno. Ah, está bien, Y muchas hay un gracias. Jaime Domínguez que Bueno, fue muchas una gracias, serie muchas también. gracias a Lo hicieron mencionar, Yo presido pero- la academia. escritor Juan Daniel Alcázar por habernos acompañado hasta este momento. Nos hemos pasado con 3 minutos específicamente. Vale la pena. Muy poco común. Gracias.
Juan Gracias, Daniel, ha sido gracias a un honor, ustedes. un placer Tenemos que tenerte. invitarlo para 27 de febrero. Vamos a ver. Levantarlo Misión temprano otra cumplida. vez. No ese Gracias día. también a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana, como siempre. Bueno, mañana vamos a repetir este programa. Sí. Este programa está para repetirlo con Juan Daniel y con el magistrado Díaz Filpo, que ya hemos tenido en el curso del día de hoy. Nos vemos la próxima. Un feliz resto del día.